Abriremos nuevos caminos para los que siguen las huellas. Se harán realidad nuestros sueños, viviendo la fe siempre nueva. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Habrá que llevar la alegría y la paz en nuestra mirada. Y con sencillez darlo todo, poner la confianza en la madre. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Cada día diremos que sí, paso a paso diremos que sí al Señor. Bueno, comenzamos pues con el cada día diremos que sí, ¿no? ¿Sí? No sé quién es ese de gafas. Sí, sí. Ya. Entonces, vamos a cerrar todos los micrófonos. ya. Bien, vamos pues a comenzar con esta tercera tutoría sobre espiritualidad. Y comenzamos un poquito recordando lo que hemos hecho en las dos tutorías anteriores. En las dos tutorías anteriores hablamos del encuentro con Jesús y de la llamada de Jesús. Y insistíamos sobre todo en tener ese ratito en que vamos a reservar para reflexionar, para estar un poco con Dios y ese decir que sí, pues lo que Dios nos pide cada día. Entonces, lo primero yo querría preguntar, ¿cómo les está yendo eso de tener un ratito para reflexionar? El otro día, por ejemplo, había que reflexionar sobre cuándo fue la llamada de Dios, cómo se acercó a mí, cómo yo le dije que sí. ¿Hay alguien que quiere compartir esta reflexión un poquito? ¿Nadie? Yo, hermana. Muy bien, a ver, Marcelo. Bueno, realmente haciendo un análisis de mi vida, porque mi vida ha sido con altos y bajos. Entonces recordaba de que como yo tenía en ese entonces 3 hijos, el último hijo no era bautizado y él ya tenía ya 11 años. Entonces fue una forma de llamarme a mí Dios, porque yo pedía a una familia de que sean los padrinos de él y a mí me propusieron la otra cosa, que yo haga el retiro del grupo carismático, el retiro de familia, de parejas. Sí, sí. Entonces, pienso que esa fue una forma de llamarme a mí Dios.
Y al yo, o sea, aceptar, o sea, aceptar esa invitación porque también ellos me habían aceptado. Entonces, mire, ese es un encuentro que yo tuve y desde ese entonces pienso de que mi forma de ser, la parte espiritual misma, o sea, llegó a mí, o sea, ese llamado de Dios, de Jesús, donde que uno empezó a mirar lo que había estado haciendo, o sea, mi vida en sí, que lo había desperdiciado, porque desde ese entonces, luego del retiro, yo lo primero que hice es acercarme a la catedral y decir, bueno, y ahora sí quisiera colaborar como catequista, porque antes siempre me pedían de que sea catequista, pero entonces vi una forma de uno cómo puede ayudarle al prójimo en esta forma, o sea, en la parte espiritual, porque, bueno, yo como educador ya lo hacía, pero estaba la parte espiritual, donde que me llegó a mí ese llamado y bueno, pienso de que ese llamado y ese seguimiento en mi vida hubo muchos cambios, porque bien dice la palabra que seguirle a Dios, seguirle a Jesús, exige sacrificios. Claro. Empecé a tener distanciamiento de una con los compañeros, entre comillas, los amigos de trabajo, que eran los que a uno le inquietaban también y uno no sabía enrumbar las cosas. Entonces, mira, mi vida cambió y me dediqué en sí a trabajar por el reino de Dios, o sea, a llevar esa palabra, a llevar ese mensaje, la buena nueva, que en el grupo carismático fui también coordinador del grupo, he llevado el ministerio de parejas, estoy coordinando lo que es el ministerio de prédica. Entonces, sí, o sea, yo veo de que ese llamado, cuando le llega a uno de verdad, hay cambios de vida. Y pienso Muy que eso es bien. lo que sucedió y sucedía desde antes cuando Jesús llamó a los apóstoles, que ellos tampoco pusieron pero, sino se presentaron y, o sea, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Eso es lo Eso. que ha sido en mi vida también y pienso de que no hay mejor vida que esta, la de seguirle al Señor. A Jesús. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento, ¿verdad?, en que la vida cambia, ¿verdad? Y toma otro. Ese es el tema que hoy vamos a coger, porque estos días anteriores nos hemos parado sobre todo en lo que es la llamada y este seguimiento que nos decía Marcelo, ¿verdad? Hoy vamos a coger el punto número 2 que dice pescadores de hombres. Y aquí tenemos este texto, que me gustaría ver que tiene la Biblia cerca, Mateo 4:19. A ver, un momentito, se te oye pésimo. Algo estás haciendo, se te oye muy mal, mucho ¿Ah, ruido. sí? Ahora. Se ve que estás tocando por ahí alguna cosa. A ver, ahora. No. Ahora se te oye mejor. Se te oye ¿Sí? tremendo ruido, alguna interferencia por ahí. Ya, sigue. ¿Ya? Bueno, pues decíamos que en el punto número 2 del texto tenemos pescadores de hombres, es decir, los 3 evangelios sinópticos nos hablan de esta frase que Jesús les dijo: les voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, a ver, alguien que tenga la Biblia y pueda leernos Mateo 4:19. ¿Alguien tiene? Yo, hermana, A ver, ¿lo puedes leer, por favor? sí. Jesús los llamó, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Eso es. En Marcos 1:17.
Jesús les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Eso es. Y lo mismo dice también en Lucas. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo es Jesús? ¿Por qué les dijo esto de ser pescadores de hombres? Porque ellos eran pescadores. Pero si alguien busca en Jeremías 16, del 14 al 16, vemos que es una manera, una expresión, una manera de hablar en el pueblo judío. Esto de ser pescadores. Jeremías 16, 14, 16. Sin embargo, se acerca el tiempo, dice Yahvé, en que no dirán, viva Yahvé, porque sacó a los hijos de Israel del país de Egipto, sino, viva Yahvé que trajo a los hijos de Israel del país del norte y de todos los países a donde los había echado. Yo los devolveré a la tierra que había dado a sus padres. Yo enviaré primero a muchos pescadores, dice Yahvé, que los pescarán después a numerosos cazadores, que los perseguirán por montes y cerros y hasta en las cavernas de las montañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, esa palabra de pescadores quiere decir volver las personas a Dios. Dice, yo mandaré pescadores, ¿verdad? Se habían dispersado y enviaré muchos pescadores a pescarlos para que vuelvan a la casa de Dios. Entonces, cuando Jesús les dice a los apóstoles que les va a hacer pescadores, es para que vuelva la gente. Cuando Dios nos envía, muchas veces todos ustedes han tenido la experiencia de tener, pues a lo mejor un amigo, a lo mejor un familiar que está alejado de Dios. Entonces, el ser pescador es eso, ¿no? El decir, voy a ver cómo le hablo, cómo le digo, cómo le invito, a ver si puedo hacer que vuelva a Dios. Y Dios quiere eso. Dios quiere que todos estén en su casa. Entonces, los que están fuera de su casa, nosotros tenemos que atraerlos. Hay otra expresión también después de la llamada que es en Marcos 3, 13, 15. Marcos 3, 13, 15. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12 que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Eso es. O sea, Jesús nos llama, pero no nos llama solo para estar con él. Es como dos personas que se enamoran y qué bonito, ¿verdad? Estar juntos todo el día, ¿no? Sin embargo, luego la vida, nacen los hijos y la vida se abre. Y esas dos personas van dando vida, ¿no? Entonces igual, cuando Jesús nos llama para estar con él y mandarnos a predicar. O sea, no podemos separar esa llamada de la misión. Dios nos llama para que vayamos a predicar. Entonces dice, por supuesto, dice así el texto, ¿no?, que tenemos delante, una persona que sigue a Jesús se realiza y se santifica. Pero es decisivo tener en cuenta que Jesús... me perdí. Pero bueno, Jesús... Ahí. Ya. Que la llamada no apunta directamente a eso, es decir, a santificarnos, sino al bien de los demás, al trabajo y a la lucha por el bien de los demás. Esto es lo que Jesús quiere. Jesús nos llama para esta colaboración, para buscar el bien de los demás. Dice, introducir en el mundo la compasión de Dios, sembrar gestos de bondad, aliviar el sufrimiento, enseñar a vivir confiando en Dios Padre, construir un mundo más justo, empezando por los más olvidados. Jesús nos llama a eso y todos la experiencia que tenemos es
que Jesús no nos ha llamado para solo yo cojo, leo la Biblia, estoy muy bien, rezo, yo voy a misa, pero me olvido de todos los demás. No, todos tenemos la experiencia que dentro Jesús nos llama. Y miren, hoy vamos a poner una experiencia que es la que estamos viviendo todos estos días, ¿verdad? Y es la de Alejandro e Inés. Alejandro e Inés eran bien jovencitos cuando ellos ya sentían, ¿no?, esa llamada de Dios. Inés dice que desde siempre ha sentido esa llamada. Y ellos, los dos, uno se mete capuchino, la otra se mete capuchina, y van creciendo en su vida. Y llega un momento en que pueden ir a misiones, que es lo que quieren. Y tenemos una carta muy bonita que está aquí escrita, cuando Alejandro se ordena, un poquito más arriba, a los días de ordenado. A ver, muy bien. A ver, ¿quién nos puede leer? Jofre, ¿nos puedes leer esta carta de Alejandro? Un poquito más arriba, Jesús. Así. No sé qué es arriba y abajo. Eso es. Bueno, así, ya, ahí. Ahí ¿Nos estamos. puedes leer? Muy reverendo. Le escribe esta carta al padre provincial. Fuerte, lee. Un reverendo y amado Padre, paz y bien. Mi alegría sería inmensa si el Espíritu Santo se dignase escogerme, mediante usted, para extender la iglesia y salvar las almas de misiones, que propiamente puedan considerarse como tales, y sobre todo, en países de más dificultad y donde más haya que sufrir. Me pongo incondicionalmente en sus manos para ir a donde quiera que disponga enviarme. Ruego muy de veras y confío en el Espíritu Santo y la Virgen, nuestra dulcísima Madre. Le iluminarán para rechazarme si soy indigno para escogerme, si verdaderamente es el Señor quien me llama a misiones. Eso es. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen dentro esta llamada de Dios y se pone a disposición del superior, puesto que él ha hecho un voto de obediencia. Pero dice, mándeme a países de misión y si es posible, donde más haya que sufrir. O sea, si es el deseo y de para salvar almas en misiones. Pero si es Dios quien me libre, otra vez el sonido está feo. A ver, es que parece que hay una interrupción. A ver, ahora. No sé, ¿ahora? Ahora sí, es que parece ser que hay alguna cosa que empieza. Uf, y es un ruido feo. Ah, dale, sigue. Ya. Entonces, lo que quiere Alejandro es salvar almas en misiones, extender la iglesia. Y entonces, aquellos lugares que sean con más dificultad, donde más haya que sufrir, él es joven, es valiente, y lo que quiere es, pues, lo que Dios me pida del todo, ¿sí? Lo mismo le pasa a Inés. Inés también, pues ella ha entrado jovencita, ha entrado en el convento, y cuando ella le dice a la superiora que ella le gustaría ir a misiones, ella es profesora, y al final viene a misiones. Y cuando están en misiones los dos y empiezan ya a ir con los guauranis, es cuando se dan cuenta que eso es lo que Dios les pedía. Hay unos pensamientos de Inés y Alejandro, y dice Alejandro, la obra de evangelización supone un amor siempre creciente hacia los que se pretende evangelizar. Es decir, si yo voy a ir a evangelizar, por ejemplo, yo soy catequista, me voy a la catequesis, yo no puedo ir a la catequesis y que los niños sean diferentes. Otra vez mete mucho ruido. ¿No te oyes a ti misma el ruido? Sí, se oye muy feo. Parece Yo que no, aquí no. hay algún cable que va mal ahí. No, Pues, padre, es el internet bajo. ya. Sigue.
Lo siento. Sigue. ¿Ahora me oyen? Sí, sigue. Sí. Sí. Entonces, Alejandro hace la opción por las minorías étnicas como centro de predilección del reino de Dios, opción por la encarnación en el mundo indígena con su cultura y sus valores. O sea, él hace la opción de encarnarse en el mundo indígena, de manera que llega un momento en que aquello que parece que les separa más de los indígenas, cuando él se hace hijo adoptivo de aquel matrimonio Paua e Iniwa, se quita la ropa, aquello como que les separa de los indígenas. Y entonces él se siente encarnado en el pueblo. Cuando una persona quiere encarnarse en un lugar, tiene que retirar aquello que me separa. Inés también dice, no es capricho ni algo mío, es la obra de Dios, de la Iglesia, un llamado a mí, muy personal, y no de ahora, sino de siempre. O sea, ella ha sentido este llamado a ir a las misiones. Tiene también como un verso, Inés, que dice, mi vocación es un fuego que llevo en el alma, con susurros de amor y de calma, como un viento que corre veloz. No es ilusión, no. O sea, los dos tienen este llamado de ser pescadores de hombres, de ir a predicar. Están con Jesús, pero sin embargo sienten dentro esa necesidad de ir a los demás, de ir a evangelizar a los demás. Y nos ha dicho antes Marcelo, ¿verdad? Que él también pues, sintió esa necesidad de ir a la catequesis. Vamos a ver, por ejemplo, la hermana María Ángeles de las Clarisas Capuchinas. Nosotros decimos, bueno, pues vamos a las catequesis, vamos a No se le entiende. ¿Se oye mal? Oh, qué pena. Cuando te decimos que no se entiende es cuando empiezas a entender, se puede entender. Entonces, ahora sí, ahora habla. Ahora, Sí. bueno, pues... Se ve que tu entusiasmo colapsa las redes. Ya, entonces vamos, por ejemplo, cuando vemos a las hermanas de clausura, las hermanas clarisas, se puede decir, bueno, ¿y ellas cómo predican? Si están allí todo el día en el convento, ¿verdad? Entonces yo les he preguntado a las hermanas clarisas, Jesús, si puedes poner lo de la hermana María Ángeles. Yo le he preguntado, ¿y ustedes, la llamada de ustedes a qué es? Y entonces la hermana María Ángeles nos mandó este pequeño videíto que hizo ella. Mi más cordial saludo para todos ustedes en este encuentro. Seguramente la mayoría de ustedes no me conocen. Soy la hermana María de los Ángeles Huerta, Clarisa Capuchina Sacramentaria, del Monasterio de Santa María de Guadalupe, perteneciente al Vicariato de Aguarico. Acudiendo a la invitación de la Madre Magdalena para compartir con ustedes una breve y sencilla experiencia en este tema. Encontramos en Marcos 1:17 que Jesús les dice a sus discípulos, vengan y los haré pescadores de hombres. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este llamado o esta invitación se las ha hecho a ustedes, me la ha hecho a mí, y por eso estamos aquí, dando nuestra respuesta, cada uno desde su estado de vida. Los que son padres y madres de familia, ahí tienen una hermosa misión con sus hijos, con la familia, en su trabajo, etc. Ustedes jóvenes, con los compañeros de estudio, en el movimiento juvenil o en su trabajo.
que ahí sepan dar ejemplo de ser seguidores de Jesús. No se avergüencen de su fe, ni de ser católicos practicantes. Sean auténticos hijos de Dios. A grandes rasgos les voy a contar cómo Dios me llamó a esta vocación. Dentro de una familia religiosa, donde desde niña yo veía que mi papá se iba al templo a la adoración ante el Santísimo. Y mi mamá, cuando nos llevaba a misa, siempre se quedaba unos minutos arrodillada al pie del sagrario y nos ponía a rezar a mis hermanitos y a mí, por varias intenciones que ella iba mencionando. Y yo estoy segura que fueron los primeros llamados de Jesús a mi corazón. Más tarde, ya siendo joven, el llamado fue más claro. Primero sentí el deseo de dar catecismo. Ya era el querer compartir lo que yo iba experimentando en mi vida, el amor de Dios. Sentía la necesidad de despojarme de poco a poco, de lo poco que tenía. Compartí con mis hermanas mis cosas personales. Jesús cuando llama lo pide todo. Así sentía yo, pero a la vez sentía una gran paz y una gran alegría y quería ser toda de Dios. Mis padres me apoyaron y tuve la dicha de ingresar en el monasterio de las hermanas Clarisas Capuchinas Sacramentarias, donde nuestra primordial misión es acompañar a Jesús sacramentado en la adoración de día y de noche. Allí empecé mi proceso formativo y primeros años de mi vida religiosa. Hace un poco más de 20 años, de nuevo Dios me hace otra llamada, a venir a esta tierra de misión, donde me hace sentir el gozo y la alegría de su llamado y a formar parte de su proyecto de evangelizar por medio de la oración, del sacrificio y donación. De esa oración de intercesión por esta nuestra iglesia de Aguarico, por sus sacerdotes, por todos los misioneros y misioneras que trabajan en varios apostolados de evangelización y apoyan a las familias, a los ancianos, a los niños y a los jóvenes. Por todos ustedes oramos todos los días, por sus necesidades y problemas. Cuando somos llamados, también somos enviados a proclamar el reino de Dios y en esa forma somos pescadores de hombres. Cada uno desde su forma de vida. Tenemos que apoyar a nuestra iglesia particular, siendo evangelizadores en activo. Les felicito porque si están recibiendo esta formación bíblica, es porque están dispuestos a ser enviados. Hoy más que nunca la iglesia necesita de los laicos para sacar a todos los hombres y jóvenes que están sumergidos en estos vicios de corrupción, de drogas, de secuestros, de infidelidades, etcétera, etcétera. Esos son los hombres que van a pescar. Tal vez los tenemos muy cerca de nosotros, no sabemos. Les agradezco a la Madre Magdalena de haberme permitido estar estos momentos con ustedes y que Dios los bendiga y los siga sosteniendo, sobre todo ahora con la pandemia del COVID. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta pronto. Bueno, abre tu micrófono, Magdalena. Ya me están preparando otro computador. ¿Se oye algo? ¿Se oye? Sí, se te oye bien, sí. Luego Sí. hasta que se cansa después. Ya, que hablo mucho. No, bueno, tú. pues... Bien, entonces vemos, se dan cuenta, una persona
que ha dedicado su vida a un convento de clausura, es decir, ellas fundamentalmente es la oración, como nos decía la hermana María Ángeles. Y sin embargo también son y se sienten pescadores de hombres, porque ellas oran por todas las necesidades. Nosotros lo hacemos de una manera presencial, sin embargo ellos están presentes delante de Dios pidiendo por todas las necesidades. Cuando oímos que Jesús nos manda a predicar, a una persona pues a lo mejor le manda a predicar como el Padre Jesús, que está predicando todo el día, ahora con el internet, y si no, pues en reuniones, en misas, ¿verdad? Sin embargo, a lo mejor hay otra que tiene que predicar en casa, con sus hijos, con su esposo, ¿verdad? O sea, cada uno tenemos un camino diferente. Vamos a poner, y yo así mientras tanto me voy al otro computador, ese video de pescador. A cada uno, Jesús, que es el gran pescador, nos ha llamado a un camino distinto. Que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló, y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Manejando mis artes de pesca en otras riberas, mi vida quedó. Al querer que por todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas por ti, pescador. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi dura faena, hoy nada encontró. Pero tú, que conoces los mares profundos, compensa si quieres mi triste labor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes
que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Muy bien. ¿Ahora se me oye bien? Muy bien. Ah, me cambié. Ahora estoy con el computador del padre Alberto. Que, bueno, el milagro. Ahí está mejor, hermanito. Milagro del Padre. ¿Ya? Bueno, en el canto que hemos escuchado dice, en mis manos has puesto otras redes. ¿Qué redes son esas? ¿Qué tenía en las manos esa persona? La Biblia. La Biblia. Es decir, las redes que tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nosotros tenemos que llevar. Esa es la red que tenemos que lanzar. ¿Sí? Con la palabra de Dios, el pescar, el atraer a las personas. Y con la palabra de Dios es con la que tenemos que predicar, tenemos que llevarla. ¿Sí? Tenemos que hacer un mundo diferente, tenemos que hacer este mundo el reino, como decía Alejandro, el reino de Dios en los más pequeños, ¿sí? Entonces, vamos a ver, está aquí Jocelyn Llopia, del Sachas, no. ¿Y Aurelia Jiménez? Tampoco. Bueno, es que son, ¿sí o no? No. No, bien. Entonces, es que era una persona que yo había quedado con el padre Jimmy, que nos iba a dar un poquito el testimonio. Pero cualquier otra persona que quiera explicarnos cómo tú cumples esta palabra de Dios de que yo los he llamado para que estén conmigo y para mandarlos a predicar. ¿Dónde tú consideras que Dios te ha mandado a predicar? ¿Quién nos quiere compartir un poquito? Hermana. A ver, Iralda. Pienso y he analizado mi vida. Yo desde pequeña, yo he tenido me ha llamado mucho la atención por las personas enfermas, especialmente en la hora de la muerte. Me gusta acompañarles, me gusta rezar con ellos o rezar yo ahí, aunque sea sola. Y desde ahí, desde pequeña, yo he venido acogiendo el Santo Rosario en especial. Y lo sigo haciendo. Cuando a mí la hermana María Teresa me llamó con mi esposo para ir a visitar a los enfermos, yo de mil amores le dije, sí, aquí estoy, hermana, vamos. Y desde ahí yo vengo llevando esto hasta el día de hoy. Y yo no es que voy a decirles pobrecitos, qué pena, sino que a cantar con ellos, a rezar con ellos, a leerles la Biblia. Y eso es lo que a mí más me encanta de todo esto. Eso es mi testimonio, hermana. Muy bien, se dan cuenta y sobre todo con ese cariño, ¿verdad? O sea, Sí, el llevarles a Dios y la felicidad que uno siente, ¿verdad? Se así entra en es, el corazón, se siente la alegría y se los ve a ellos felices. Uno más se llena de alegría de ver que ellos se sienten felices. Y yo ya le digo, me gusta cantar. Ayer nomás festejábamos a un viejito un cumpleaños de 99 años que cumplía. El viejito nos hacía reír, que le decía que sople la velita y dijo, todavía puedo soplar, y soplaba la velita y intentaba hacerlo, pero esas son cosas que a uno le motivan a continuar, y a ellos también se quedan muy contentos, y eso es mi felicidad. Eso es. Sentir Muy la bien. alegría de ellos. A ver, ¿alguna otra persona que
que le gustaría compartir un poquito? Bueno, yo hermana Magdalena, yo entré como maestra de ciencias naturales y cuando me propusieron el que yo diera religión, yo lo dudé. Yo dije, ¿seré capaz? Bueno, de todas maneras, le pedí a Dios que me dé sabiduría, porque yo pienso de que en los jóvenes es un poco más complicado que llevar la palabra que a una persona adulta. El joven le cuestiona, el joven tiene muchas inquietudes y bueno, lo estoy haciendo, ya son muchos años, varios años, y yo pienso que Dios me ha llamado para que yo trabaje con esos jóvenes. Y esos jóvenes que a veces se muestran como apáticos, tratamos de hacer lo mejor para que ellos sientan ese llamado. Y trabajamos con ellos. Y no solamente yo pienso que a mí me ha ayudado llevar la palabra, ¿no? Sino también yo pienso que el trabajar con ellos, el mostrarnos como Jesús quiere que seamos, eso ayuda también, fortalece muchísimo. Entonces, el ver que el chico se lo trata de una manera adecuada, mostrarnos como quiere Jesús que seamos nosotros los cristianos, ¿no? De una manera sencilla, de una manera respetuosa, eso ayuda también. Entonces, esa es mi experiencia. Estoy trabajando con los chicos, los más grandes, a veces son grupos difíciles, los terceros de bachillerato, que le cuestionan. Y bueno, no hay problemas con los chicos que desde los hogares van inculcándole esa fe, pero hay chicos que no, la familia no le muestra, no le enseña. Entonces es ahí donde nosotros como docentes de religión nos toca batallar bastante. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Y cogiendo esa última frase que dices, a veces la familia no le enseña. Y miren, la mayoría de ustedes pues están casados, tienen hijos, y ahí está el primer campo. Ahí es donde más importante, porque muchas veces los hijos de catequistas a lo mejor son los que están menos catequizados, porque a lo mejor muchas veces nos dedicamos un poquito a los de fuera y olvidamos a los de dentro. Y qué bien le hace a unos hijos ver que su mamá, que su papá, pues tienen un rato y están leyendo la Biblia y están haciendo oración. Para ellos eso es importante, porque para mis papás era muy importante. Y sin embargo, hay muchos chicos que lo de la Biblia pues es una cosa que hay que llevar al catecismo y ya, punto, ¿no? Y no lo ven como una palabra de Dios, porque en casa no le han dado esa importancia. Cuando nosotros, por ejemplo, nos reunimos en familia, pues a almorzar, o qué sé yo, en algún ratito que estamos y podemos leer una frase de la Biblia, del Evangelio, y comentarlo en familia. Qué importante lo que queda en el corazón de los niños, el que para los papás eso es importante. Y sin embargo, muchas veces, pues eso no lo han aprendido en casa, ¿sí? Entonces, cada uno lo que tenemos que hacer siempre es ver a mí Dios qué me está pidiendo. Y para eso el encuentro con Jesús es lo primordial, la clave. El que yo me encuentre con Jesús y que Él me vaya diciendo dónde me llama, dónde tengo que ir, dónde tengo yo que marchar. Vamos a leer un poquito del final del tema. Hay dos párrafos de la encíclica del Papa Gaudete et Exsultate. El que empieza, tú también necesitas el final, el número 7.
al final. Eso. Tú también, muy bien, eso. A ver, esto que está en letra bastardilla, ¿hay alguien que quiere leerlo? Tú también necesitas... A ver, María Teresa, ¿nos lo puedes leer? Ay, lo leo yo. Tú también necesitas concebir. Ya. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu, ¿qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia, en cada acción que debas tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión? Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Ojalá que puedas reconocer cuál es la palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. O sea, todos tenemos una misión en nuestra vida. Y si nosotros no la cumplimos, eso se queda sin cumplir. Entonces, dice el Papa en la última frase, ¿no? Ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Eso lo tenemos que dialogar y se lo tenemos que preguntar a Jesús. ¿Sí? Muy bien. Vamos un poquito entonces hoy, ahora a pasar a las tareas, porque resulta que ya hay que empezar, aunque las dos tareas que he puesto son muy sencillas, pero hay que pasar a las tareas. Y la primera nos dice que hay que leer un poquito de Monseñor Alejandro Lavaca y hay que decir, ¿cómo siguió a Jesús Alejandro Lavaca? ¿Qué puedo yo resaltar? ¿Hay alguien que lo ha hecho esto? Eso. ¿Ves? Lee la vida de Monseñor Alejandro Lavaca y después escribe en 10 líneas por qué camino le indicó Jesús que le siguiera. ¿Qué podemos decir de la misión de Monseñor Alejandro Lavaca? Entonces, vamos leyendo, en el texto pues hay una página, ¿verdad? Pero a lo mejor ustedes pues tienen algún libro que pueden leer un poquito más, lo que saben, ¿no? Y entonces van un poquito describiendo en 10 líneas la vocación, así como hemos escuchado a la hermana María Ángeles, que nos ha explicado un poco su vocación, también Marcelo nos ha explicado un poquito desde que sintió la llamada. Entonces, vamos a ver qué es lo que Alejandro escuchó a Dios y quiso seguirle. ¿Sí? Y dice, escribe al menos una cita bíblica. Entonces, lo que ustedes crean que esta cita bíblica es como la que más encaja en la vida de Alejandro. ¿Sí? Entonces es muy fácil la tarea. ¿Hay alguna duda, algo que preguntar? Sí, se ve clarito, ¿verdad? Lo que hay que hacer. ¿Sí? Sí, hermana. Bueno, muy bien. Vamos pues a la tarea número 2. La tarea número 2, porfa. Eso. Hay un video que tienen ustedes colocado que es ¿qué es seguir a Jesús para el creyente? De Pedro Felipe. Y ahí nos da una serie de cualidades que tiene
o que tiene que hacer la persona que le sigue a Jesús, ¿no? Por ejemplo, pone libertad, disponibilidad, amistad, compromiso, audacia, radicalidad, alegría, comunidad, fe. Entonces, voy a elegir 2 y voy a decir cómo vivo yo eso en mi vida. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que yo elijo compromiso. Bueno, ¿yo cómo me he comprometido con Dios? ¿A qué y cómo lo sigo? O alegría. Cada uno elige 2. De todas las, en ese video va sacando cómo tenemos que vivir, ¿no? En el seguimiento de Jesús. Entonces, se elige 2 de las palabras que señala el video y se explica cómo yo lo vivo en mi vida. No he puesto el número de líneas, pero pues más o menos 4 o 5 líneas cada uno, ¿no? De manera que hagan los 2 10. ¿Estamos? ¿Se entiende bien? Sí. Es facilito, ¿verdad? ¿Sí? Hasta yo puedo. Sí, hermana. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a poner que no hemos puesto el video de la hermana Luz, ahora me he acordado. Miren, la hermana Luz es una hermana escolapia que tiene 92 años y que ella ha sido misionera toda la vida, ha estado en Chile y en Ecuador. Y yo le dije, oye, mándame un video, a ver, ¿tú cómo sigues a tus 92 años eso de que para hacerles pescadores de hombres? ¿Cómo lo vives ahora? Y entonces ella me mandó un pequeñito video. Ahí la tenemos. ¿Y dices que tiene cuántos años? 92. ¡Qué bestia! Sí, ella estuvo en Chile muchos años, luego vino a Ecuador, luego volvió a Chile. Es la madrina de un hermano de Manuel. Madre Luz Giral, religiosa escolapia. Después de tantos años de misionera como has estado, ¿cuál es el mandato de Jesús ahora para ti? Sigo siendo misionera y mi mandato de Jesús para mí hoy, igual que cuando estuve allí en Ecuador o en otros lugares, que tengo que predicar, hablar, dar fuerza a la palabra de Dios. Y para mí es en este momento que soy misionera, como nos dicen aquí, retornada, la oración y este cacharrito. A través de este cacharrito yo trato de predicar, de extender el reino de Dios. O sea, utilizas el celular como medio de comunicación y de misión. De misión, exactamente. De dar a conocer a Dios. Un mensajito para Ecuador. Mensaje para Ecuador que los llevo en el corazón, que los quiero mucho y que adelante, que todo se puede. Y una cosa positiva para los catequistas y para todos los grupos cristianos del COCA, de Francisco de Orellana Coca. Pues que sigan trabajando con ilusión y alegría, sobre todo en la catequesis de los niños que son el futuro del país. Muy bien. ¿Ven? O sea, en cualquier lugar, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, podemos ser pescadores de hombres. Podemos llevar la palabra de Dios. Ella dice con este cacharrito, dice, ¿verdad? Con el móvil, con el celular. Entonces, ahora estamos utilizando, ¿quién nos iba a decir, verdad? Que íbamos a utilizar tanto las computadoras, los celulares, el Padre Jesús, con el celular. Entonces, lo importante es lo que llevamos en el corazón, que nosotros realmente queremos comunicar eso que llevamos en el corazón a los demás, ¿sí? Entonces, lo primero tiene que ser el que yo esté totalmente en contacto con Jesús. Y si estoy en contacto con Jesús,
el Papa decía también en otro párrafo que leíamos el otro día, ¿cómo va a ser que yo estoy enamorado de Jesús si no tengo necesidad de hablar de mi enamorado? Tengo que tener necesidad de hablar de él. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no sé, porque ya el próximo martes no tenemos tutoría, porque es el día de Monseñor Alejandro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es una pregunta o una afirmación? ¿Cómo? ¿Es una pregunta o una afirmación? Es que el otro día dijiste tú que el 21 no había, por eso no sé. Yo si hay, si no hay, no hay. No, yo creo que ya está compartido todo el módulo tranquilamente, pero bueno, igual para repasar las tareas, el siguiente, el día 28, pero ya, yo creo que los contenidos ya los has dicho muy bien. Sí. Ahora, que los alumnos y eslaveños trabajen duro, y si tienen alguna pregunta en las tareas, que te hagan la pregunta, es el día 28. Y ya en agosto continuamos con Biblia número, ¿cuál toca? 7. Ahí tenemos al super trabajador Jimmy Paredes. Sí, Biblia 7. Entonces, sí, porque el día, ya les informaremos, para el día 21 tenemos algunas actividades. Una de ellas tendremos a las 6:30 de la noche también, especialmente. Claro. Sí. Muy bien. Entonces, en esta semana tenemos muchas actividades por las fiestas de Monseñor Alejandro Lavaca y hay que participar. Ya hay muchos que están caminando. Hoy he visto la caminata de Jacinta. ¿Sí? Sí. Hay muchos que caminan, pero lo importante es eso, ¿no? El conocer a los santos para decir, pues si ellos pudieron, nosotros también. ¿Verdad? Sí. Hermana Magdalena, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Yo participo en la oración de la mañana, de la caminata y en la oración de la tarde. ¿Había que inscribirse para poder ver la secuencia de la caminata? Y si es que hay, ¿cómo inscribirse aún? Ah, Jesús. Eso es por el móvil, por el celular, ¿no? A ver, la inscripción ha servido para varias cosas. Una de ellas es para uno asumir un compromiso de sí caminar, ¿no? Entonces, eso es una parte. La otra es porque los que se inscribieron están en el grupo Alejandro Inés, donde mandamos todos los días información y a su vez es donde invitamos a participar. Por ejemplo, hoy ha habido cualquier cantidad de participaciones mandando videos, mandando fotos, mandando también su compromiso por la Casa Común. Entonces, dentro de ese grupo, todo el mundo está participando y de eso una parte yo utilizo para retroalimentar, por ejemplo, en la oración de la tarde, ¿no? Tarde-noche. Entonces, sí es importante tener esos datos para incluirle dentro de ese grupo. De hecho, el grupo Alejandro Inés, les cuento, en ese grupito en este momento estamos... 70, sí, hay un montón. 212 participantes están en este momento en el grupo de Alejandro Inés. Hay una media de 90 personas que nos reunimos en Zoom y hay una media de 800 entradas dentro de Facebook. De Facebook, sí. Nosotras vamos por Facebook. Entonces, hay entradas que son en vivo y luego los que están viendo posteriormente, ¿no? Es un modo, como estaba diciendo Magdalena, de vivir nuestra fe. La idea es que ellos son no tanto gente a los cuales tenemos que imitar, sino que ellos nos tienen que inspirar, que no es lo mismo, ¿no? Nos inspiran para seguir nuestro propio camino, pero con ese estilo misionero de ánimo, ¿no? Y les mandamos siempre información para que estén al día. Por ejemplo, acabo de mandar uno de los videos, un audio con pensamientos de Inés, ¿no? Entonces, cada día estamos mandando también un audio. Ya, este es
el tercero que estamos mandando, ¿no? Estamos grabando audios muy pequeñitos de 2 minutos. Todo es para tratar de conocer más y contagiarnos más de la espiritualidad que decía antes Magdalena de Alejandrines, que es la espiritualidad de Jesucristo al final. ¿Sí? Claro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta antes de irse a dormir? ¿No? Vamos a dormir. Pues entonces habrá que ir a descansar, a ser muy buenos y a pescar mucho, a pescar mucho. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Gracias, hermana Magdalena. Gracias, hermana. Gracias. Buenas noches. Bien. Gracias, hermanito.